Esta es la lección número 10. Se titula Lecciones del pasado y es para el 9 de marzo del 2023. Ya estamos por terminar el primer trimestre. El versículo para memorizar es Salmos 78, 3, 4. Dice: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Aquí se van a hablar de historias del pasado, salmos históricos que narran hechos de la historia del pueblo de Israel. Estas historias se centran especialmente en la manera en que Dios dirigió al sacarlos de Egipto. No nos cuentan historias históricas, no nos cuentan historias épicas, sino la realidad pura. El pueblo fue rebelde, pero Dios les perdonó vez tras vez y actuó siempre en su favor. A pesar de todas sus rebeliones, les hizo habitar con seguridad en Canaán. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra queda sin cumplirse, porque todas las promesas de Dios se cumplen. Dios es un Dios que cumple sus promesas, y esto incluye promesas divinas de protección individual, que en la actualidad, con las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Como vemos, Dios siempre cumple sus promesas. Dios no deja ninguna promesa sin cumplir. Dice que por orden de David, Asaf fue elegido entre los levitas como director del coro, y él y sus hijos fueron profetas y compusieron salmos. En el Salmo 78, Asaf rememora la historia desde el Éxodo hasta los días de David, con la intención de enseñarnos lecciones importantes en las cuales nosotros podemos usarlas para nuestra vida diaria. La intención del Salmo es que recordemos cómo Dios ha dirigido a su pueblo y merece nuestra alabanza. Recordemos que Dios, cuando antes de liberar a Israel de Egipto, Dios envió plagas a Egipto y dividió también el mar. Los dirigió con una nube de día y de fuego de noche, y sacó agua de la roca. Hizo Dios tantas maravillas, tantos milagros, y el pueblo no creyó que Dios podría darles carne y pan, pero Él también les dio codornices y maná. Y a pesar de todas sus rebeliones, Dios no los destruyó, Dios no los abandonó. Dios siempre los amó y los protegió de todo mal. En Canaán fueron establecidos porque Dios expulsó a los habitantes, pero ellos volvieron a rebelarse y Dios los entregó al poder de sus enemigos. Porque cuando Dios los entrega, no es porque no los quiera, sino porque es consecuencia de sus actos. Y finalmente Dios también se levantó para liberar nuevamente al pueblo de Israel a través de David. Llamó a un pastor para apacentar a su pueblo, puso el cetro en la mano de Judá y escogió a Jerusalén como su capital. A pesar de la rebelión, Dios fue fiel entonces y siguió siéndolo hoy. Hoy en día Dios también sigue siendo fiel, sigue siendo un Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas, porque Dios es Dios y no se arrepiente y no cambia. Dios siempre es y sigue siendo Dios, y no ha hecho nada injusto, y todo lo que ha hecho, lo ha hecho para bien del hombre. La actuación de Dios. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Salmo 105:1. En este salmo no hay mención de los errores humanos. Se exalta la actuación milagrosa de Dios desde la promesa hecha a Abraham de heredar Canaán hasta su cumplimiento. Recordar la historia tiene un propósito y capacitarnos para alabar plenamente a Dios. Al recordar la historia, alabaremos a Dios y hablaremos de sus maravillas. Nos gloriaremos y nos alegraremos en Dios,
buscaremos a Dios, también seremos conscientes de los juicios de Dios, guardaremos sus mandamientos. Dios había hecho un pacto con Abraham y también lo hizo con Isaac y también con Jacob. Y cuando eran ellos débiles, Dios siempre los protegió. Dios nunca los abandonó. Y salvó a Israel del hambre a través de José. Cuando los planes de Dios son diferentes, no son como los tuyos, pero Dios tiene un plan siempre para ti. Cuando fueron esclavizados, envió a Moisés y castigó a Egipto. Condujo a Israel por el desierto hasta la tierra de Canaán. El arrepentimiento. La historia de Israel es una historia de pecado y arrepentimiento, como la historia de cada uno de nosotros. También es una historia de rebeldía, ¿no? Que es parte del pecado. También es una historia de rebelión. Y el Salmo 106 repasa esta historia, haciendo hincapié en que cada vez que Israel pecaba, sufría las consecuencias. Es decir, cada vez que nosotros también pecamos, recibimos nuestras consecuencias, pero atenuadas por la gracia divina. Dios los perdonaba y ellos volvían a obedecerle por un tiempo. Y después de un tiempo se olvidaban de Dios, se olvidaban de sus promesas y volvían a pecar. Ya era casi así como un juego, ¿no? Que me perdonas, te perdono, obedezco, ahora ya no obedezco, me olvidé, y así era siempre, ¿no? Y no solamente con ellos, también con nosotros, así nos pasa también. Se resalta la intercesión de Moisés y Fines, que son tipos de la intercesión de Jesús por nosotros. Pero la paciencia de Dios tiene un límite, así como también nuestra paciencia también tiene límite, la de Dios también tiene límite. Cuando el pueblo fue más allá, los entregó al cautiverio. Sin embargo, aún en la cautividad, Dios mostró su misericordia. La historia nos da la confianza de que podemos pedir a Dios el perdón y recibir de Él liberación. El rostro de Dios resplandece. Salmos 83. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En este salmo es un salmo parábola. Israel, comparado con una viña de Dios, trasladó de Egipto la plantó en Canaán y la hizo crecer desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Pero Dios permitió que la viña fuese descuidada y que sus enemigos entrasen en ella para destrozarla. Por esta razón, el salmista ruega al pastor de Israel que se levante y salve. Está seguro de que Dios le escuchará y hará resplandecer su rostro sobre su viña asolada. La gloria de Dios resplandece sobre su rostro. Su gloria es una gloria en la cual nosotros no podemos estar presentes, porque recordemos que dice que Dios es fuego consumidor y no podríamos nosotros soportar estar ante la presencia de Dios. Y Él es Señor de la historia. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Alabamos a Dios por su bondad y poder. Como ha mostrado Dios y su bondad y poder, en la creación lo mostró. También lo mostró en el éxodo de Israel y en la conquista de Canaán. Alabamos a Dios porque Dios nos juzgará con misericordia, con amor. Alabamos a Dios porque Dios también intercede por nosotros. Allá Jesús intercede por nosotros ante Dios Padre. Y Él ha dado que el poder de Dios en la creación y en la historia no tienen parangón en el mundo. El pueblo de Dios debe confiar siempre en Él y adorarlo únicamente a Él, porque Él es Dios, el único Dios que existe en todo el universo. Como nuestro Creador y Redentor, solo a Dios debemos adorar. A nadie más debemos adorar, porque solamente Dios es el Dios que merece la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén.